¿Qué onda, gente? En este video vamos a explicar de forma muy resumida y muy simple. Vamos a construir un microservicio utilizando Spring Boot con las operaciones CRUD que va a estar conectada a una base de datos MySQL, en este caso para la persistencia de datos, y el que lo va a consumir va a ser el frontend, que en este caso estamos utilizando el framework Angular. Y bueno, entonces las herramientas que vamos a utilizar para hacer toda esta construcción del microservicio van a ser estas acá. Para lo que sería el backend vamos a utilizar un IDE. En mi caso yo voy a usar Intel, el Java 17, Medium 3.9 y el Postman para lo que sería el testing y la prueba de la API, o sea, de cada endpoint. La base de datos, MySQL, y para lo que es el frontend, el Visual Studio Code, el Node, el NPM, esta versión de Angular y Bootstrap. Y bueno, empecemos. Entonces, lo primero que hay que hacer, vamos a empezar por el backend. Así que vamos a ir a la página de Spring Initializer, este de acá. Vamos a marcar estas opciones, las que están en acá. Lenguaje Java, Proyecto Maven, esta versión. Y aquí sería el nombre del dominio, pero en este caso como la vamos a dejar así. Y acá el nombre de la aplicación, del microservicio. Que en este caso le voy a poner CRUD, en CRUD Demo, pero bueno, no importa, lo pueden dejar así como está. Y Java 17. Las dependencias que vamos a utilizar va a ser Spring Web para lo que es el RESTful, el JPA Data para lo que es la persistencia y el driver, en este caso MySQL. Una vez ya seleccionado todo eso, lo que vamos a hacer es generar y se va a generar el proyecto base. Bueno, una vez que ya se haya descargado el proyecto base, lo vamos a extraer. En mi caso, yo voy a elegir la carpeta esta de acá, de Workspace, pero puede ser donde ustedes quieran o en el escritorio, da igual. Selecciono, extraer y acá se va a crear. Es esta la carpeta donde es el proyecto base de Spring Boot. Ahora sí, vamos a abrir IntelliJ, este de acá, en mi caso, pero funciona con cualquier otro. En mi caso sale así y yo lo voy a poner a abrir porque, porque ya tenemos una carpeta, el cual es este. Selecciono y ahí va a cargar todo el proyecto. Y bueno, abrimos acá en Source, Main, Java, y aquí estaría la clase principal de la aplicación del proyecto donde se va a ejecutar todo, el main básicamente. Bueno, ahora sí empecemos. Las carpetas que vamos a crear van a ser el entity, el service, el repository y el controller. Así que vamos a empezar por el entity en este caso. Voy a esta carpeta, pongo clic derecho, new, y vamos a crear un package que bueno, es otra carpeta. Borro esta parte de acá y le vamos a poner de nombre entity, porque lo que va a contener es un entity. Y las carpetas siempre van a estar en minúscula, para no confundir lo que son las clases e interfaces, porque esas sí van en mayúscula, por obvias razones, pero bueno, no vamos a explicar eso. Así que voy a esta carpeta, clic derecho, new, seleccionamos que es una clase, y en este caso vamos a ponerle de nombre empleado, pero podríamos haber elegido persona, cliente, cualquier otra cosa. Enter, y acá se va a crear la clase. Ahora, para indicarle de qué es la entidad, vamos a poner la notation entity, esta acá. Con esto le decimos que, de hecho acá ya me lo tomó, de que esto lo va a tomar como referencia de que va a ser la definición literal de cómo va a estar compuesto la fila, bueno, las columnas, todos los campos de la tabla, de la base de datos. Que en este caso la tabla es empleado y se va a crear así, con este nombre empleado. Pero vamos a poner otra notation, el cual es table, y acá le vamos a decir que se llame empleados, porque lo común es que una tabla guarda varios empleados. O sea, igual eso no importa. Pero bueno, este va a ser el nombre de la tabla en la base de datos. Porque la clase es singular. Ah, bueno, eso lo comenté también, ¿no? De que tenía que ser en mayúsculas que empiece. Las clases y eso. Y siempre en singular, no puede ser empleados acá. Pero en la base de datos sí, porque bueno, porque es un conjunto de datos. Acá es la entidad que representa una sola fila. O cada registro. Bueno, entonces como dije, acá vamos a definir la estructura. En este caso, los datos del empleado. Siempre hay que poner el ID, que en este caso vamos a poner private, siempre se pone. No voy a explicar tampoco, pero bueno. El tipo de dato que va a ser long en este caso. Y listo. Para hacerle entender de que este es el ID de la entidad, hay que poner la notation ID, como puse acá. Luego, le vamos a poner otro más, que va a ser este. Que se genere el valor con la estrategia de tipo, este de acá, de tipo identify, este de acá,
para que se genere automático y incremental, autoincrementable. Bueno, luego otro campo más que va a ser nombre, otro más que va a ser apellido y otro más que va a ser Gmail, por no sé, por tirar algo más. Bueno, email, así. Ahora con esto ya estaría, pero le vamos a poner algunas propiedades más. Por ejemplo, vamos a decir que esta columna en la base de datos aparezca como nombre, lo cual, bueno, es lo mismo, no importa. Le vamos a poner esto de acá, que significa básicamente de que no puede estar nulo, o sea, de que sí o sí reciba algo y se guarde algo. Este campo no puede estar nulo. Y la longitud, que en este caso la vamos a poner de 30. Esto lo voy a copiar lo mismo abajo, solo que lo voy a cambiar acá. En vez de nombre va a ser apellido. Y acá también. Pero en vez de nombre va a ser email. Acá le voy a poner, no sé, un valor más grande. Y acá aparte de esto le vamos a poner unique en true. Porque bueno, porque el email debe ser único. Bueno, ahora sí. Acá ya definimos todas las columnas y los campos. Ahora lo que necesitamos para la clase es los constructores y los getters y setters. ¿Que cómo lo creamos? Bueno, ponemos public, el nombre de la clase, en este caso empleado. Y entre paréntesis. Y esto de acá. Y esto es el constructor vacío, que siempre hay que poner. Luego hay que colocar el constructor con todos los parámetros, así que ponemos clic derecho acá, generate, constructor, seleccionamos todos, ok, y acá ya se va a crear automáticamente. Ahora lo que vamos a crear son los getters y setters, ponemos generate, de vuelta, getters y setters, seleccionamos todo, ok, y acá ya te lo va a crear. Y ya con todo eso, ya tendríamos la entidad básicamente. Todo esto es la entidad, la tabla. Ahora como siguiente paso, vamos a crear otro package, o sea, otra carpeta, que se va a llamar repository. Repository, así. Lo creamos. Y este repository va a ser una interfaz. Ponemos acá interface y lo vamos a llamar empleado repository. Una vez creado, lo que hay que poner sí o sí es la notation repository, este de acá. Y luego de que este extienda del crew repository, este de acá. Y esta es una interfaz también. Como esto de acá es una interfaz, extiende de otra interfaz, obviamente. Porque no puede extender de un distinto tipo, o sea, de una clase, por ejemplo. Bueno, y como está una interfaz, se tiene que poner esto. Y los dos valores que necesita es, primero, la entidad, o sea, el model. En este caso es empleado, así que vamos a poner empleado, enter. Acá se va a importar. Y luego el tipo de datos del identificador, que en nuestro caso era long. Y ya está. Ya con solo eso ya estaría el repository. Ahora vamos a crear el service, el servicio. Otro package. En vez de esto le ponemos service. Y en el servicio vamos a crear una interfaz y una clase. ¿Pudiese ser directamente en la clase? Sí. Pero bueno, igual. Vamos a crear una interfaz primero. Que en la interfaz lo que vamos a hacer es definir eh, los prototipos de los métodos que vamos a utilizar. Así que bueno, le ponemos acá interface. Y le vamos a poner de nombre empleado service. Así. Así que como dije, esta interfaz va a servir para definir los métodos que vamos a utilizar, nada más. Bueno, entonces, ¿qué métodos vamos a hacer? Bueno, dijimos que íbamos a hacer el CRUD, pero quizá no hagamos todos, pero bueno. Pero bueno, vamos a hacer lo básico, por ejemplo, public void. Ahora voy a explicar. Y acá el nombre del método, que va a ser guardar empleado, para que se pueda guardar un empleado. Acá tiene que ir así, que ahora voy a explicar por qué. Y esto nomás porque sí. Bueno, acá lo tengo que importar. Básicamente los métodos los vamos a crear así. Siempre public. Luego aquí va lo que va a devolver el método. O sea, vos cuando guardás un empleado, cuando lo guardás en la base de datos, no lo vas a devolver, o sea, lo vas a guardar. Y si lo querés devolver, en ese caso sería otra consulta, otro método en ese caso. Y bueno, como vas a guardar un empleado, ¿qué necesitas? Al empleado, obviamente. Así que esto es lo que vamos a recibir del frontend. Un empleado. Y bueno, eso para que no se rompa, pero bueno, realmente tampoco importa. No le puedes poner el ISO. Pero bueno.
vamos a crear otro más, el cual va a ser una lista, como es una interfaz. Hay que poner esto. Y el valor que hay que poner acá es el tipo de dato que va a ser empleado en este caso, porque va a ser una lista de empleados. El nombre que le vamos a poner va a ser listar empleados. Eh, bueno, espera, acá no va a haber nada. Y acá sí. Como dijimos, esto es lo que va a devolver. En este caso sí va a devolver algo. Va a devolver una lista de empleados. Y no necesitamos nada más. O sea, con tal de que haga con un clic un botón, o de que se dirija a tal página o así, ya le va a devolver la lista. Luego vamos a hacer también el delete, el eliminar, que en este caso tiene que ser void, porque no va a devolver nada, simplemente lo va a eliminar de la base de datos. Y le vamos a llamar eliminar empleado, así. Y lo que vamos a recibir es loan ID, que básicamente es el identificador. No hace falta que tengamos todos los datos. Con el ID directamente ya lo podemos borrar al empleado. Y bueno, una vez ya definido los métodos, que en este caso definimos estos, vamos a crear la clase que va a implementar estos métodos. Así que ponemos acá clic derecho, clase, y le vamos a llamar empleado service impl, así. Impl de implement, porque va a implementar esa interfaz, que a su vez tiene los métodos y vamos a implementar esos métodos. Y listo. Acá ya se implementó. Ahora, para poder hacer el servicio, o sea, la lógica de negocio, porque todo esto se le llama lógica de negocio, necesitamos hacer, obviamente, las consultas. Y las consultas lo hace el repository, este de acá. Así que hay que llamar a ese repository. La forma en la que lo vamos a llamar se le llama inyección de dependencias. Que bueno, ¿cómo lo aplicamos? Básicamente, vamos a poner acá private final, porque va a ser una constante, pero no importa. Empleado repository, así como está, y empleado repository. Básicamente estamos creando una variable. Y esta variable va a representar al repositorio. Pero bueno, ¿cómo hacemos para que represente el repositorio? Vamos a hacer que vamos a crear un constructor. El constructor de esta clase que se llama empleado service implement. Y cada vez que se crea esta clase, que se instancie de que se ejecute esta clase, a su vez, porque bueno, el constructor lo construye, ¿no? Pero a su vez, que no solo se construye la clase, sino que también vean con el repositorio. Eso es lo que vamos a decir acá. Y bueno, ahora hay que hacer que, como estamos llamando a este, o sea, se está construyendo con este repositorio más, hay que guardarlo en esta variable que creamos, que es del mismo tipo. Así que, ¿cómo le llamamos? This.empleado repository. Acá estoy llamando acá, a este de acá. This porque es afuera, o sea, dentro de la clase acá. Igual, y el nombre de acá. Básicamente esto lo estamos guardando acá. Pero bueno, y ya estaría. Acá le ponemos la annotation auto-wired, aunque ya no hace falta. Pero bueno, lo ponemos igual. Y básicamente me lanza error porque, bueno, hay que decirlo de que esta clase es un componente también. O sea, de Spring Boot. O sea, me falta la annotation service. Y listo. Bueno, ahora sí. Una vez eso, simplemente hay que llamar a la variable que creamos, que es esta de acá. Le llamamos, punto para sus métodos. Y vamos a primero save. Ponemos esto de acá. Básicamente le estamos diciendo de que guarde el empleado que recibimos. Y esto va a ser, y esto lo que va a hacer es la instrucción a la base de datos de que lo guarde, sin más. Ahora vamos a hacer la lista, que nos traiga la lista de empleados. Hacemos lo mismo, empleado repository, punto. En este caso va a ser find all, para que nos traiga todos los empleados. Y acá vamos a poner de que esto va a ser una lista de empleados. Y ya está. Y ahora también acá para eliminar. Para eliminar lo mismo, empleado repository, punto, delete, pero delete by ID, este de acá. Para decirle que elimina al empleado, bueno, por el ID. Y ya estaría. La parte del servicio sería solo esto. Lo importante de acá es la annotation service, que implementa de la interfaz, la annotation auto-wired, para decirle de que vamos a hacer una inyección de dependencias mediante el constructor. Y nada, hay que desarrollar los métodos. Y ya está. Como siguiente paso ahora, vamos a hacer el constructor, iba a decir, el
otro package más, vamos a crear otro package que se va a llamar controller. Este controller va a ser una clase que le vamos a llamar empleado controller y le vamos a poner la annotation rest controller. Y otra más que va a ser request mapping, este acá. Entre paréntesis le vamos a poner, ay, ¿por qué me sale esto? Le vamos a poner el path, o sea, la URL por donde se le va a llamar a esta API. Así que vamos a ponerle barra API barra empleados. Ahora acá hay que hacer lo mismo en la inyección de dependencias, en este caso va a ser al servicio. Y ya está, ahí ya hicimos la inyección de dependencias. Ahora vamos a poner la annotation get, bueno, vamos a poner primero post mapping, entre paréntesis, y vamos a poner la URL, el path de vuelta. En este caso, lo que va a hacer acá va a ser guardar, así que vamos a poner barra guardar. Y listo. Luego vamos a poner acá public response entity, este de acá. Y como no va a devolver nada, le vamos a poner void de vuelta, así. Y el nombre, que vamos a ponerle guardar empleado. Era empleado, ¿no? Sí. Y listo. Acá sí va a recibir algo que va a ser el empleado. Throws exception. Vamos a importar la clase. Y como este empleado va a ser un cuerpo de un JSON, hay que poner la annotation request body, este de acá. Listo. Vamos a poner return new response entity, esto de acá. Y como no va a devolver nada, simplemente vamos a poner http status, este de acá, punto, ok, y listo. Y ya estaría. Vamos a crear otro más, pero ahora va a ser para el get mapping. En este caso va a ser listar, así que lo voy a llamar listar. Lo mismo de arriba. Pero en acá va a ser una lista, así que hay que poner list de empleados. Le vamos a poner listar empleados. No recibe nada, así que así. De vuelta lo mismo, return new, response entity. Y acá va a haber la lista de empleados. Así que vamos a poner empleado service. Espera. Empleado service. ¿Por qué me sale eso? No sé. Empleado service. Punto. Lista de empleados. Ahora coma. Y también vamos a poner el HTTP. Status. Ok. Está acá. Y ya estaría. Y bueno, acá lo que me faltó es de que llame al empleado service. Service está acá. Punto. Y lo guarde. El empleado que recibimos de afuera. El último más que era el eliminar, creo. Así que vamos a poner la annotation delete mapping y le vamos a poner eliminar otra más y acá va a estar el ID. Esto como va a ser una variable dentro del path, hay que poner así. Luego, bueno, lo mismo de acá, response entity. Hay que poner void. Le vamos a llamar eliminar empleado. Va a recibir el long ID. Y como este long ID va a ser este de acá, o sea, va a ser la variable esta de acá, hay que decirle de que lo va a recibir por el path, o sea, la URL. Throws exception. Y en return new, de vuelta lo mismo. Response entity. Y vamos a poner el http. Punto ok. Y bueno, acá hay que llamar al método de empleado service. Empleado service. Punto eliminar. Está acá. Le pasamos el ID y acá me falta un punto y coma. Y listo, eso sería todo. Y acá ya estaría básicamente el backend. Ahora lo vamos a probar con Postman. Pero bueno, bueno, y lo que me falta ahora, acá en Resource, Application Properties, y acá vamos a hacer la conexión. Para la conexión hay que poner Spring. Este también vamos a poner que sea true para que se muestre, pero eso no era Spring.dataSource. Datasource, el username. Ahora voy a explicar cada cosa que es. Acá el password. Spring. Este también. Vamos a poner update. Este de acá.
Espera, para eso voy a venir acá. Properties. Y esto de acá básicamente. Y acá lo que hay que poner es el nombre de la base de datos, que en mi caso vamos a ponerle empleado /db. Acá el puerto, el username, root en mi caso, y acá la contraseña. Que bueno, luego lo coloco. Y nada, ya con eso ya tenemos la conexión a la base de datos. Bueno, aquí lo que me falta poner es JDBC, dos puntos, y bueno, luego la contraseña. Vamos a abrir MySQL. Y por acá se puede ver que mi importe es el 3306, lo cual está bien. Es 3306, acá aparece. Abrimos, y acá me pide la contraseña. Que bueno, es la que voy a poner acá. Y lo que hay que hacer es crear la base de datos. Vamos a poner create database. El nombre de la base de datos dijimos que iba a ser esta, así que copiamos. Bueno, acá dice empleado, para empleado. Copiamos, pegamos, control enter, actualizamos y acá está. Este es. Y ya con eso ya estaría. Ahora vamos a comprobar de que en la aplicación, acá son las annotation. Enable, bueno, el entity scan también. Para decirle dónde está la entity. Hay que ponerle la dirección, que sería com. ¿Dónde está? Com.example.entity. Luego los componentes. Bueno, component scan, este de acá. Pass package, esto acá. Y le vamos a decir las direcciones. Que sería bueno, com.example y punto, y le voy a poner este acá para indicarle de que sean, o sea, todos básicamente. Mira, acá lo aprieto y ya me lo identifica, así que está bien. Y por último, para el repository, que es el enable jpa repositories, este de acá. Hacemos lo mismo, com.example.repository y ya está. Le ejecuta acá y ahí vamos a ver que ya funciona. Se crea un nuevo puerto 8080. Para ver que funcione, le vamos a pegar a la API esta de acá. Vamos a poner esta dirección. Localhost 2.8080 y la dirección está acá. Y ahí ya funciona. Pero bueno, para asegurarnos aún más, barra la lista que era listar. Vamos a poner listar. Y acá ya funciona. Obviamente te trae una lista vacía, pero bueno, debería de traer algo. Pero bueno, ahora para probarlo aún más, vamos a abrir Postman y vamos a poner 8080 API, acá debe ser empleados, porque así se llama, y luego guardar. Listo. Hay que pasarle el empleado, que es acá en el JSON, y luego acá vamos a escribir el JSON, que debe ser nombre, apellido, email, y le vamos a poner así está bien, y vamos a poner un email, vamos a inventarnos. Emanuel Cantuta, bueno, yo qué sé, gmail.com, listo. Era solo eso, ¿no? Creo que sí. Ahora lo enviamos. Y ahí ya funcionó, ahí ya lo insertó. Vamos a crear otro más, por ejemplo, no sé, Alejandro. Acá vamos a poner blanco. Y uno cualquiera. Listo. Enviamos. Ahí ya se creó. Ahora vamos a listar para ver si funciona. Listo. Era listo, ¿no? Ah, listar. Ok, está bien. Enviamos. Y acá ya nos trajo. O sea que ya funciona. Y ahora vamos a probar el de eliminar. Hay que poner eliminar. Así como está en este endpoint. Barra. Y el número. En este caso vamos a eliminar a Alejandro. Lo eliminamos. Acá dice que ya se eliminó. Acá ya lo eliminó. Pero bueno, para comprobarlo vamos a ver la lista de vuelta. Y ahí, ya no aparece. O sea que fue eliminado. Y listo, ya estaría. Ya estaría la parte del backend. Ahora vamos con el frontend. Bueno, ahora sí vamos a seguir con la parte del frontend, que estamos usando el framework Angular, la versión 20 del SLI. Y Angular básicamente se basa en componentes. Y un componente está estructurado o definido de esta forma.
con un HTML, un CSS y un TypeScript. Nosotros vamos a crear dos componentes, uno para agregar un nuevo empleado y el otro para listar los empleados. Luego vamos a tener un servicio, que el servicio va a ser el que va a apuntar a nuestra API del backend para que lo consumamos. Y el router básicamente es para poder navegar entre los componentes sin tener que reiniciar la página. Es para que lo haga de forma dinámica. Pero bueno, eso es lo de menos. Y bueno, vamos a tener un model también, que básicamente es la representación de la entity, de la clase. Así que vamos a ir a Workspace, acá, donde estamos trabajando. Bueno, en mi caso, voy a poner SMD acá, para que se me abra con la dirección esa. Y para crear el proyecto hay que poner ng new y el nombre del proyecto. En mi caso voy a poner Angular Project. Bueno, así nomás. Muy bien, para poder crear el proyecto se debió previamente haber instalado Node. Y cuando te instalas Node, luego tenés que hacer este comando, el de acá, el npm install, de forma global, que se instale el Angular. Así en cualquier carpeta lo puedes hacer, o sea, crear un nuevo proyecto de Angular. Pero yo como ya lo tengo instalado, por eso no lo hago. Directamente vamos a crear el proyecto. Así, con el nombre del proyecto. Que en este caso yo le estoy poniendo Angular Project. Vamos a poner frontend más, porque sí, la verdad. Enter. Luego hay que elegir el formato de los estilos. En este caso CSS. Acá le decimos que no, que no. Y acá también no. Esto básicamente es para, nomás en la documentación, de que aparezca de que estamos usando una guía. Pero bueno, esperamos que se instale ahora sí. Bueno, una vez se haya instalado ya el proyecto, vamos a entrar a esta carpeta que creamos, que esta es una carpeta con todo el proyecto. Pones sd y el nombre del proyecto, Angular Project Frontend, creo que se llamaba así, ahí, y ahí ya entró. Ahora le vamos a poner el comando para levantar el proyecto, y es ng serve /o. /o es para que se abra directamente en el browser, así ya te lo abre. Y acá estaría el proyecto Angular, ya ejecutándose. Y funciona. Bueno, entonces ahora vamos a abrir. Bueno, y no lo mostré, pero bueno, acá está. Este es básicamente. Vamos a abrir Visual Studio Code. Vamos a poner abrir carpeta, Open Folder. Vamos a buscar la carpeta, que es en nuestro caso este acá. Seleccionar carpeta. Y acá ya se va a abrir el proyecto base de Angular. Donde tendríamos acá, bueno, el componente principal, el index, el main. Y bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es, bueno, y todo lo que muestran acá es lo que se estaba mostrando en acá. Todo esto es eso. O sea que si nosotros borramos todo esto HTML que está en el HTML, control A para seleccionar todo y borrar. Si borramos todo y bueno, ponemos control S para guardar, acá ya va a desaparecer. Así que ahora lo que vamos a hacer es crear los componentes. Acá voy a poner control C para que, bueno, me lo saque, así se termina de ejecutar. Y ahora sí, vamos a poner los componentes, vamos a crearlos, y el comando es ng generate component, y acá el nombre del componente. Yo en mi caso voy a crear una carpeta que se va a llamar components barra, y acá va a ser el componente, que va a ser lista empleados, así. Ahí ya creamos uno, vamos a crear otro más para el formulario, que vamos a ponerle nuevo empleado. Y ahora vamos a crear los servicios con S, o sea, ng generate service. Voy a crear una carpeta también, services, y vamos a poner empleado service, así. Lo creamos. Ahora vamos a crear la interfaz, que es el modelo básicamente. ng generate interfaz. Vamos a poner así el nombre de la carpeta y vamos a crear acá empleado, enter, y ahí ya se crearon los tres. El servicio que vamos a usar para conectar la API, el backend, el módulo que ahora lo vamos a hacer, y el componente, los componentes. Bueno, vamos a empezar por la interfaz esta, que básicamente es lo mismo como están acá en nuestro backend, ID, nombre, apellido, email. Así que vamos a poner ID, pero le vamos a poner esto acá. Hay que decirle que es de tipo número. Esto de acá es básicamente para que pueda aceptar, o sea, vacío, nada. Y tiene que estar. No voy a explicar por qué, pero bueno. Igual, bueno, porque es el ID y no lo vamos a ingresar. Pero bueno, igual. Nombre, apellido y era email, ¿no? Sí. Listo. Con esto ya lo tenemos. Esto ya sería la interfaz que vamos a usar. El model. Control S. Ahora vamos a los componentes.
Y bueno, esto ya tiene por defecto. Ahora para ver de que todo funciona, lo que vamos a hacer es ir al TypeScript de la app, esta de acá. Bueno, voy a borrar esto, voy a crear una variable y le vamos a llamar bienvenida a mi primera app, así, Angular. Vamos a ver, vamos a ejecutar. Bueno, esto lo borramos, por ahora no lo vamos a usar, por ahora. Ahora levantamos el proyecto, que es en acá ngserv barao. Lo levantamos y esta variable la tenemos que usar. Para usar las variables en el HTML, solo, no sé, pongo h1 y le pones doble esto. Y acá la variable, en mi caso, title. Esto. Ahora vas acá y ahí ya está. Bienvenida a mi primera app Angular. O sea que ya funciona. Ahora para probar el componente también, vamos a llamar al componente. ¿Cómo le llamamos al componente? Por el nombre de su clase. Lista empleados en este caso, porque si te fijas en acá, se llama lista empleados y su selector es este. El selector es como lo podemos llamar desde el HTML. En este caso app lista empleados. O sea que yo ven acá, pongo esto de acá, lista empleados y lo cierro. Y esto me llama al componente, que el componente tenía esto. Acá nos fijamos en el HTML y tenía eso. O sea que ya funciona. Funciona el componente también. Que bueno, era obvio, pero bueno, para probar. Ahora sí. Bueno, antes de empezar, primero vamos a conectar con Bootstrap. O sea, vamos a usar Bootstrap. Así que ponemos Bootstrap acá. Entramos acá. Y vamos a copiar este link del CSS. Copiamos acá. Vamos a pegarlo por aquí. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, como ya tenemos Bootstrap, vamos a crear las vistas, la lista y este nuevo empleado que va a ser un formulario. Así que vamos acá a Bootstrap. Ya entramos a Docs. Vamos a poner, para la lista va a ser un table. Así que vamos a buscar este acá, tables. Y vamos a usar este acá, por ahora. Así que, bueno, acá lo que hice es copiar acá. Copiamos todo esto. Lo apretas en acá y listo. Lo vamos a pegar en este, que es de la lista. Acá le vamos a poner otra cosa, un H3. Y le vamos a decir lista de empleados. Y vamos a pegar lo que copié. Y así ya tenemos una lista, más o menos. Pero bueno. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con... Bueno, primero vamos a crear las rutas, porque acá lo que se ve es el componente, pero porque lo estamos literalmente llamando al componente, y no debería ser así. Debería ser mediante el router. Que el router lo que hace es que va cambiando una parte. En este caso, esta parte vamos a ir cambiándolo, dependiendo que apriete, como si cambiara de página. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Así que vamos a crear el nav. Acá va a estar el nav. Así que vamos acá, ponemos nav para que se vaya cambiando de página. Vamos a usar un navbar. Apretamos acá. Vamos a elegir este de acá, porque sí. Control V. Voy a borrar todo esto de acá. Lo que no vamos a usar básicamente. Borro esto. Bueno, voy a borrar este también. El home. Y todo lo de abajo también. O sea, sería esto de acá. Y bueno, este también. Y vamos a copiar esta parte de acá. Porque lo que vamos a hacer es crear uno que sea lista de empleados. Lista de empleados. Y el otro va a ser en formulario de nuevo empleado. Listo. Ahí lo vamos a ver. Acá ya está. Obviamente no funciona aún, pero bueno. Este Navar lo voy a dejar, pero si quieren lo pueden quitar. Bueno, y acá va a estar este acá, el router outlet. Básicamente es la salida del router. Y ahora la voy a mostrar cómo funciona, pero bueno. Para esto hay que importar dos cosas. Vamos acá al TypeScript. Esto ya lo borramos porque no vamos a usar el componente como tal. Vamos a usar esto. El router outlet, lo que ya estaba. Y el router link, este acá. Acá me sale así porque no lo estoy usando aún. Pero bueno, voy a borrar esto que se importó antes. También esto. Ahora sí. Vamos a ir acá al HTML. Y en vez de href, igual lo voy a dejar. Pero bueno, acá hay que poner router link. Y acá el nombre del router. Que aún no creamos nada, no sé por qué sale esto, pero aún no creamos nada. ¿Dónde ponemos dónde ponemos las rutas de cada componente? En acá, en app.routes, obviamente. Pero bueno, así que ponemos path, esto de acá, dos puntos. Vamos a poner lista empleados, así lo vamos a llamar. Component, para decirle que es un componente. Y vamos a decirle que es este componente, lista empleados. Coma, vamos a agregar otro más, que va a ser lo mismo, pero para el otro, que era nuevo empleado. Este acá. Acá lo cambiamos. Y listo, acá ya tendríamos las dos rutas. Bueno, también vamos a agregar otra más, que es esta de acá. Bueno, esto lo borramos. Que esto es básicamente para que se redireccione a la nada. Ahora la van a ver, pero bueno. Es lo mismo que hacer esta de acá, pero bueno, no importa. Esto no importa. No sé por qué me sale esto, pero bueno, no importa. Eso ya está. Así quedaría.
Ahora, como ya tenemos las rutas, vamos a copiar esto de acá. Vamos a ir al HTML de la app esta. En el router link vamos a poner esto. Lo mismo hay que poner abajo, que se llamaba así, nuevo empleado. Y ya estaría básicamente. Pero espera, acá, ¿viste? Lo que hace... no hicimos esto aún. Bueno, no importa. Lo que hace es, va cambiando esta parte de acá sola. Lo otro, lo demás no cambia. Solo cambia los componentes acá, de acá abajo. O sea, de forma dinámica, básicamente. Que eso era lo que queríamos. Entonces ahora, para que sea más bonito, vamos a poner punto container acá. Así. Uy, pero me equivoqué. Container. Ahí está. Vamos a meterlo acá adentro. Y es para que los entre. Vamos a dejar un poquito más de espacio. Le vamos a poner un margin top de 4. Este estaba bien. Así lo deja acá un poco de espacio. Y este lo vamos a hacer de color negro. ¿Por qué? No sé. Eso es cosa mía, la verdad. Que para hacerlo de color negro, en acá en Bootstrap se tiene que ir. Bueno, si no lo busco, dice. Acá está. Que es este de acá. Hay que poner esto. El dark. Ponemos el dark. Bueno, me faltó acá poner esto. Y hay que poner background. Esto acá. Background dark. Y listo. Ahí ya lo puso. Y vamos a borrar esto porque esto es lo que hicimos al inicio. Esta variable de acá. Y quedaría así por ahora. Lo que nos falta es el formulario, que ahora lo vamos a hacer. Venimos acá, ponemos formulario. Acá en layout. Y este haga. Vamos a elegir este haga. Copiamos esto. O sea, todo esto. Y ahora vamos a nomás borrar para decirle qué es lo que queremos. Vamos al componente del formulario, que es este acá. Borramos, bueno, vamos a poner un H3 y vamos a poner el formulario de nuevo empleado. Y acá vamos a poner esto. Este email lo voy a dejar para el email, obviamente. Bueno, para. Este va a ser el nombre. Acá vamos a poner cualquier cosa. Vamos a poner nombre. Ahí también nombre. Acá este tipo de texto. También el otro que va a ser apellido. Apellido. Acá hay que cambiar apellido. Apellido. Esto lo vamos a borrar. Ah, es el email. Acá vamos a poner col12 para que ocupe todo. Col12. Esto no. Y ya hay que borrar todo lo demás. Borramos esto también. Hay que borrar todo excepto el último. Porque el último es para enviarlo. Y ya está, quedaría así. Ahí lo vemos. Y acá ya está. Nombre, apellido, email. Entonces ahora, ahí ya vemos que está. Pero bueno, esto aún no funciona, obviamente. Pero bueno, ya estaría todo esto. Vamos a hacer los servicios ahora. Para hacer el servicio, primero vamos a importar desde acá el config, el HTTP, el provides HTTP client, está acá. Este, que bueno, es básicamente para hacer las peticiones HTTP. Bueno, venimos acá. Vamos a crear una variable que va a ser de la API. Vamos a poner API URL. Esta acá es esta. Y lo que vamos a hacer ahora es llamar al HTTP. Para eso, vamos a poner private HTTP. Este es un nombre de una variable. Luego, igual, inject, esto de acá. Este es el que dice core. Y vamos a llamar bueno, a lo que importamos de acá. Esto que es, bueno, de la importación de lo que pusimos acá abajo. Y listo. Y esto básicamente es como la inyección de dependencias, que también otra forma de hacerlo es mediante el constructor. Así lo haces. Y sería por acá. HTTP, dos puntos. Bueno, acá lo podemos poner private, HTTP, dos puntos. Y acá sería así. Es la misma forma, solo que bueno, esta es la nueva forma de Angular que tiene. Bueno, desde la versión 15 creo. Pero bueno, una vez ya hicimos eso, vamos a hacer cada método para llamar. Que vamos a hacer listar empleados. Este va a ser uno. Listar empleados. Y hay que poner así. Return, que va a retornar. This punto, hay que llamar al HTTP. Y vamos a decir que sea el método get. Acá tiene varios métodos. Vamos a decir que sea get. Esto de acá. Y le vamos a mandar la dirección de la URL donde tiene que pegar. Bueno, acá tiene que ser void. Pero esto tiene que pegar acá al backend. Y en nuestro backend, para listar, es así. Tiene que ir a API empleados, que ya está yendo ahí, pero tiene que ir luego a guardar. Así que lo que hay que hacer es poner estas cositas de acá, que nunca me sé el nombre. Luego esto, para decirle de que esto lo tome como una variable, pero lo que está afuera... Oye, pero... Ahí está. Pero que lo que está afuera lo tome como si fuera texto. O sea, un string. Y listo. Ahí básicamente estamos diciendo a la URL, que es esta de acá, que es nuestra API. Y luego a qué endpoint le tiene que pegar para guardar. Pero bueno, me equivoqué. Acá no era guardar, era listar. Pero bueno,
Y ya estaría. Y básicamente hay que hacer lo mismo con el otro, crear empleado, así. En este caso, acá le vamos a decir que sea de tipo empleado, porque vamos a importar el módulo. Acá también le vamos a decir así. Acá le vamos a decir que es una lista, así hay que decirlo así. Y lo que faltaría crear es el de... No, este no, es el de eliminar. Eliminar empleado, que va a ser por ID. Ah, claro, igual este no lo vamos a hacer. Pero bueno, básicamente sería lo mismo, solo que con el método delete. Y nada, es literalmente lo mismo. En acá, de hecho, espera, este no es crear, es guardar, creo, ¿no? Vamos a ver. Sí, bueno, este no lo vamos a hacer, pero bueno, básicamente sería casi igual. Y ahí ya lo tendríamos. Este es el servicio que está apuntando. Bueno, antes de eso hay que poner acá el cross origin, este de acá, que es HTTP. Bueno, hay que poner así, HTTP, dos puntos. Y la URL de acá, que lo vamos a copiar y pegar porque no me lo sé. Bueno, acá ya salió todo. Pero bueno, así sería. Bueno, lista de empleados no. Acá. Esto para que pegue al Angular. Y para que haya ese tipo de que confianza entre el backend y el frontend. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es que funcione. X. Para, una vez ya hecho los servicios, ya hecho los componentes, el módulo, todo eso, lo que hay que hacer ahora es, vamos a ir acá a la lista de empleados, vamos al TypeScript, vamos a llamar al servicio acá que ya creamos. Vamos a llamar al servicio y para llamar al servicio, bueno, hay que hacerlo por inyección de dependencia otra vez. Y para eso hay que hacerlo así. Le vamos a llamar empleado service igual a inject. Este es el core, acá está, empleado service. Esto hay que importarlo, que es de acá, de los servicios. Y listo, acá ya lo importamos. Luego vamos a crear una lista vacía, empleados, dos puntos, el tipo de dato que es va a ser empleado, así. Y lo que hay que hacer ahora es esto acá, ng-on-init, que básicamente es apenas se carga esta clase, qué es lo que tiene que hacer y por qué tiene que... Ay, espera. Y esto es lo primero que tiene que hacer porque, nada, es lo que tiene que hacer, que es listar. Por eso, en el caso del formulario, no vamos a hacer que directamente al inicio, al aparecer el componente, sino luego de que apriete enviar se haga el proceso. Pero en este caso no, por eso se agrega eso. Que él sería así, sería this para llamar lo que está acá afuera, empleado service, punto, y el método que habíamos creado en acá, en el servicio, que se llama así, suscribir, acá poner una variable cualquiera, y ya está, así nomás. Y bueno, los datos que se pasen a esta lista vacía. Que bueno, una vez lo pasó el servicio lo cargaría si es que pegó bien al backend. Entonces ahora vamos a sacar el HTML y lo que vamos a hacer es, bueno, primero cambiar esto, va a ser nombre, apellido, email. Esto pudiese ser ID también, lo vamos a dejar, pero bueno, pudiese ser ID. Vamos a agregar el for, ese no, sino con acá, el for este, le vamos a decir empleado of lista empleados, no, ¿cómo se llama? Empleados, empleados, punto y coma, drag, esto de acá, para básicamente decirle por qué es lo que le queremos evaluar. En este caso sería por ID, que vaya por ID, el forest. Así que bueno, le cerramos acá la llave y vamos a usar este de acá para el for. Además ya lo vamos a borrar porque se va a crear solo. Un espacio más porque sí. Y acá hay que llamar a la variable, que se tendría que hacer así, empleado.id, y así con cada uno, con el nombre que le creamos acá. Esta es la variable. Y bueno, esta es la lista que está vacía, pero bueno, si llama al servicio y se carga, debería estar cargada. ¿Ya? Y ya está. Ahí ya lo haría con todo esto acá. Y bueno, lo que ahora vamos a hacer es probarlo. Porque bueno, esta parte ya estaría. Vamos acá, lo ejecutamos el proyecto. Y vamos a... Porque ya tenía datos cargados por eso. Apretamos de vuelta acá. A ver. Y ahí está. Y ya te trae a los empleados. Y ya funcionaría. Ahora básicamente hay que hacer solo esto y ya estaría. Que para eso hay que venir acá, a nuevo empleado acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en Coso, solo que acá vamos a crear un método, que el método se le va a llamar. En el otro era con ng on init, pero bueno. Primero vamos a llamar al servicio, que es private, empleado service, así. Vamos a crear, bueno, acá no se me importó, control espacio, ahí lo importamos. Vamos a crear un empleado dos puntos, empleado así como está, que sería este de acá, igual, y vamos a cargarlo con datos, ID, dos puntos, acá vamos a poner un define, porque acá no tiene que ir nada, así. ¿Esto para qué lo estamos cargando? Para que luego de que se termine de enviar, o sea, cuando vos le acá escribís cosas y apretes enviar, luego se borre esto. O sea que se resete el formulario, por así decirlo. Y para hacer eso, estamos creando este empleado vacío. Bueno, entonces ahora hay que crear un método que se va a llamar guardar empleado así. Esto de acá, bueno, y esto, que básicamente sería lo mismo como hicimos en el otro. Pero acá no me lo está tomando. Porque, bueno, por esto de acá no le importé. Ahí ya está, ahora sí. Y bueno, y ya con eso ya estaría.
Pero ahora vamos a llamar al coso, porque lo que estamos haciendo es, como este está vacío y luego lo carga, ahora acá lo volvemos a llamar y que lo vuelva vacío otra vez. Y ahí ya estaría. Que eso sería para reiniciar el formulario después de guardar. Y bueno, ahora lo que hay que poner en acá, en el HTML, hay que poner el ng-sambit acá. Así, ng-sambit, y acá ya vamos al método, que se llama guardar empleado en este caso. Hay que poner el ng-model también, empleado.nombre, y eso también. Hay que poner esto, el name, que tiene que ser el nombre acá apellido, y este es el, bueno, el nombre de la variable que habíamos creado en acá, empleado punto, y para llamar al nombre. Acá también, apellido, y acá el email. Y para esto hay que importar acá el ng-model, en acá. Que bueno, igual es el forms module, está acá, para no ir importando uno por uno. Y ya está, ya con eso ya estaría. Así que ahora probamos, enviamos, no sé, así, pam, ahí se lo reinicia y acá ya se cargó. Y nada, sería solo eso. Y ya está. Y bueno, básicamente ese sería todo el ejercicio, que era desarrollar un microservicio generando una API REST, que es lo que hicimos con Spring Boot. Lo consumimos la API de este Angular y luego esa misma API estaba conectada a una base de datos para, bueno, persistir los objetos, o sea, los datos. Ya está, adiós.